dice que hay 3. Acá nosotros no estamos analizando si es verdad o es falso lo que dice uno o lo que dice el otro. Nosotros por medio de esta imagen vamos a ver de que es coherente lo que dice el señor de la izquierda, de que ahí hay 4 palitos, y es coherente lo que dice el otro señor de que ahí hay 3 palitos. Si ustedes observan la imagen, de un lado verdaderamente se ven 4, y si observan la imagen del otro lado verdaderamente se ven 3. Y la verdad, como lo que funciona, le cambias, porfa. Esta es la última verdad, y acá sí ya pasamos a los cuentos del conocimiento con Jero. Nosotros vamos a ver que en esta teoría la verdad es lo que funciona y una proposición verdadera es una que funciona, ¿sí? En este caso hay que considerar que se está usando a la palabra funciona fuera de lo que es su contexto habitual muchas veces, porque es falso decir que la creencia verdadera es aquella que funciona. La palabra funcionar tiene o se encuentra en un contexto limitado, que es el de que las cosas funcionan. Funcionan de cierta forma que consideramos normal o satisfactoria con respecto a ciertas metas u objetivos, cuya enunciación pone en claro que entendemos por funcionar en el contexto dado. Si nosotros ahí el material les da a ustedes el ejemplo de un automóvil que no arranca, no funciona. En ese momento, el señor va para subirse al auto, intenta encenderlo, el auto no arranca, entonces él lleva al mecánico para poder solucionar y resulta ser de que el señor cree de que realmente el problema que estaba teniendo era justamente con la llave, un problema eléctrico. Una vez que se da solución a esto, el auto, una vez que esto se repara, el auto se enciende, arranca, el motor está listo, pero sin embargo, lo que sucedió, les dice el material ahí, les cuenta, es de que cuando se está poniendo supuestamente en arreglo esto de el encendido eléctrico de la llave, se toca otra de las partecitas eléctricas del automóvil y eso es lo que hace de que el auto después termine arrancando. Sin embargo, para ese señor, para el dueño del móvil, él estaba en lo cierto porque una vez que se solucionó lo que él decía, el auto marchó. Entonces, en este caso, nosotros tener en cuenta de que la palabra funciona, la verdad como aquello que funciona, no necesariamente tiene que ser lo que objetivamente ocurre o sucede, sino que hace que a nosotros nos dé una tranquilidad de que cumple o satisface ciertas metas u objetivos que nosotros en un determinado contexto estamos esperando o estamos buscando. Como por ejemplo esto de que el auto terminó funcionando. Así que entonces el señor estaba en lo cierto porque el auto arrancó. Pero objetivamente, en los hechos, el problema del auto para poder encender era otro. No sé si hay alguna pregunta con esto y si no, para que pueda avanzar Jero y después en todo caso volcamos las preguntas si les parece. Jero. Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha por las dudas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, antes que nada, saludarlos a cada uno y cada una de las futuros y futuras ingresantes a la carrera. Agradecer también a Pau la base que me dio justamente para poder avanzar con este tema que son las fuentes de conocimiento, que para recordar solamente me voy a centrar en esto, que es lo
lo más importante de esta parte del material, porque al final ya habla de otras particularidades y ejercicios que eso lo vamos en todo caso a responder con algunas preguntas, pero esto es lo principal que debemos saber. Bien. Para arrancar, es necesario explicar justamente qué son estas fuentes del conocimiento y qué es lo que con ellas vamos a lograr. Estas fuentes van a ser los medios por los cuales justamente nosotros vamos a poder comprender o conocer mejor nuestro entorno, algunas características de ciertas cosas, y de esa manera poder también hacer razonamientos futuros. ¿Se ve borroso el Power por las dudas? Bueno. A ver, voy a intentar compartir desde mi compu, Malvi. Si me pueden poner de anfitrión, no tengo co-anfitrión, perdón, no tengo problema, lo comparto yo. Ahí. Bien. Si puedes ponerme de anfitrión, Malvi, porque me dice que necesito ser anfitrión para poder compartir pantalla, y comienzo con lo que son las distintas fuentes de conocimiento. Es que nada, también recordar que esta parte de la filosofía lo van a dar, desarrollando ahora, lo van a dar mucho en dos materias de la carrera, que son Introducción al Derecho, que es una de las principales con las que van a arrancar, y también en Filosofía del Derecho. Y es justamente una base para poder comprender todas y cada una de las materias que van a necesitar para el objetivo, que es justamente ser abogados y abogadas. ¿Ahí se ve? ¿Bien? ¿Mejor? ¿Me pueden decir, por favor? Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, bien. Decía, con respecto a las fuentes de conocimiento, que nos van a permitir poder comprender y conocer mejor nuestro entorno y sus características. Y a partir de allí vamos a poder formar proposiciones, que son esto que hace un rato estaba comentando la doctora Paola, que nos van a servir como base para hacer futuros razonamientos. Y que estas proposiciones también, a través de las fuentes del conocimiento, vamos a poder juzgarlas como verdaderas o falsas. Bien, ahí le puse un pequeño recorrido de qué es una proposición. Es una expresión de un juicio de valor que hacemos cada una de nosotros y nosotras, y es una oración en la que se afirma que algo es, que algo existe o que posee determinada característica. Y para responder justamente estas preguntas de cuáles son las características o las cualidades que nosotros le damos, las propiedades a las situaciones o objetos, nos valemos de estas fuentes, que son, en primer término, y la que también ya estuvo explicando hace un momentito Paola, y que creo que es la más importante, porque a partir de la experiencia sensorial vamos a poder comprobar o verificar la veracidad o falsedad de las distintas proposiciones que pueden formular. Bien, estas experiencias sensoriales, decíamos, se pueden recetar o percibir a través de los sentidos externos, que son los órganos que tiene cada ser humano, que son a través de los ojos, de los oídos, o sea, los distintos sentidos, los 5 sentidos que tenemos como ser humano, y también sentidos internos, que eso lo vamos a explicar más adelante, pero para que se pueda entender muy bien de qué es esto que decimos cuando hablamos de experiencia sensorial. Los sentidos internos son los sentimientos, las actitudes que nosotros nos predisponemos a la hora de percibir algo. Bien.
Bien. Sensoriales nos permite identificar las cosas físicas y cuáles son sus características a través de los sentidos, mirando, oyendo, tocando, oliendo, gustando. A través de estas acciones es que nosotros vamos a poder percibirlas e ingresar a nuestra conciencia. Y puede suceder que esas experiencias sensoriales, esas percepciones, se puedan ver alteradas por determinadas situaciones que son las alucinaciones, por ejemplo. El autor hace un ejemplo de que tiene demasiada sed o hambre, puede pasar un estado que empieza a imaginar cosas, por ejemplo, que encuentra un lago o que ve un animal o algo, o un tipo de planta, y por esa hambre que está sintiendo, ese hambre o esa sed que está sintiendo en ese momento. También se pueden ver alteradas por cuestiones ya físicas, que son las personas daltónicas. Como sabemos, ellas tienen una especie de alteración en la forma de percibir los colores que comúnmente lo ven la mayoría de las personas. O en caso de que nuestro ambiente, nuestro contexto en el cual estamos esté demasiado oscuro o con niebla, puede ser que no podamos percibir con claridad la cosa que tengamos enfrente. Todas estas alteraciones lo que van a terminar de configurar es un error en nuestra. Y ese error en la percepción nuestra va a terminar de configurarse en un error de juicio. Para tener en claro también, los errores se dan en el ámbito de los juicios de valores, es decir, cuando en el momento que nosotros razonamos o pensamos. No son errores en nuestras experiencias sensoriales, es decir, en los sentidos. Los sentidos lo ven, y la manera en que nosotros juzgamos eso que ven, o si nuestros sentidos, valga la redundancia, no se considera mal o bien. Justamente existen, y eso es lo que pueden captar nuestros sentidos. Bien. Esto también le puse una palabra que se va a usar mucho en la carrera, que es importante también tenerla en cuenta al momento del desarrollo de todo las distintas materias, que es la palabra inducir. Inducir es incitar a alguien o algo a causar o provocar indirectamente algo, y extraer a partir de hechos o datos particulares una conclusión o un principio general. Es por eso que puse que estos errores de percepción nos inducen a errores de juicio. Bien. Lo que hacen nuestros sentidos es enfrentarnos a esas experiencias sensoriales que algunas veces clasificamos de forma errónea debido a estas alteraciones de la percepción. Esto es lo que decía hace un ratito, que nosotros nos predisponemos, nos ponemos enfrente de ese hecho o de esa cosa, y nuestros sentidos son los que lo perciben, y esa información que perciben los transmiten a nuestra conciencia para que se produzca valor. No son nuestros sentidos los que fallan la percepción, sino nuestro juicio el que falla en la conclusión. La mayoría de las veces por proveerse de experiencias sensoriales incompletas. Hablamos de experiencias sensoriales incompletas o fragmentarias, se refieren a, siguiendo el ejemplo anterior, por ejemplo, de cuando nos encontramos en un ambiente oscuro o con mucha neblina o humo, no podemos observar con claridad lo que está enfrente. Bien, para reparar esa situación de hecho que estamos viviendo, es necesario más experiencias sensoriales. No se necesita otra cosa más que las experiencias sensoriales para poder reparar o subsanar esa situación. Que con más información, por ejemplo, que nosotros logramos echar luz a esa oscuridad o poder hacer correr ese humo que está enfrente, nos va a hacer poder ver con claridad y evitar caer nuevamente en ese error de percepción. Para que una experiencia sensorial pueda incorporarse al conocimiento, primero debe pasar por el juicio de percepción, que es esto que decíamos, el juicio de valor que hacemos cada una de las personas todo el tiempo. Es decir, se debe juzgar eso que estamos percibiendo para determinar si realmente es lo que creemos que estamos observando. Y para juzgar necesitamos de tres cosas:
como base. Y la primera es tener una capacidad de percepción. Para tener esa capacidad de percepción, obviamente necesitamos que nuestros sentidos funcionen de manera correcta y que no estemos alterados por ninguna situación externa o interna, que puede ser justamente una alteración física, que es el ejemplo de las personas daltónicas, como decimos. Bien, lo otro que necesitamos es conocer el significado de las palabras. ¿Por qué necesitamos conocer bien el significado de las palabras? Justamente para implementar de forma adecuada en base a la situación, de hecho, en la que nosotros nos encontramos. Es decir, si nosotros vemos un libro o vemos, siguiendo el ejemplo que nombra el autor, estamos en la calle escuchando la bocina de un auto, identificamos que puede ser un Lincoln. Ese da el ejemplo, pero bueno, puede ser el auto que ustedes quieran. Nosotros ahí tenemos una experiencia sensorial que ingresa a través del sentido auditivo y habiendo percibido por nuestros ojos, obviamente, anteriormente, conocemos que esa bocina es de determinado auto. Bien, esa cuestión, ese auto que nosotros conocemos y que identificamos a través de nuestros sentidos, conociendo correctamente las palabras, vamos a poder hacer una correcta fórmula de juzgar esa situación. ¿Y qué es lo que nosotros juzgamos? Es la proposición, justamente. Esto que decíamos anteriormente y que hablaba también Paola, es lo que se juzga como verdadero o falso. Por ejemplo, la proposición de la vaca es verde, creo que decía Pao, o no sé, el cielo es azul, justamente eso es una proposición que nosotros vamos a juzgar como verdadero o falso. Y acá, por favor, tengas en cuenta la diferencia entre una proposición se juzga como verdadero o falso y un argumento, conclusión, se juzga como válido o falso. Esta es una diferencia que hay que hacer. Una conclusión sigue una fórmula lógica. Es decir, pueden existir proposiciones en base, a las proposiciones, siguiendo correctamente, podemos llegar a la conclusión de que, siguiendo el ejemplo justamente que decía Paola de las vacas, si todas las vacas son verdes, yo soy una vaca, entonces yo soy verde. Bien, y lo lógico que se sigue para poder formular esa conclusión. Pero puede pasar, dentro de esa lógica, que está bien formulada, es válida, que existan proposiciones falsas, como por ejemplo, la vaca es verde. Yo todavía creo que nadie vio una vaca verde, entonces esa es una proposición falsa. Esa parte es lo que se juzga como verdadero o falso, no así la conclusión completa, que solamente puede juzgarse como válida o como falsa. Bien. Las experiencias sensoriales no se juzgan, ellas son necesarias para lograr una posición que posteriormente se jugaría si es válida o falsa. Bien. Siempre las experiencias sensoriales van a ser un medio para lograr esa conclusión o ese argumento. No se juzgan si ellas están bien o están mal. Bien, ya se expresó anteriormente justamente lo que son los sentidos externos, nosotros nos vamos a ocupar en este ítem de fuente de conocimiento de los sentidos internos. Los sentidos internos nos ponen en relación con nuestros estados internos, que son los sentimientos, las actitudes, las disposiciones, los dolores o placeres. Todas esas situaciones internas que nosotros estamos viviendo son los sentidos internos. Y estos justamente no poseen órganos sensoriales, no son captados a través de nuestros ojos o del tacto de nuestras manos o de la piel, mejor dicho. Solamente existen porque es lo que nosotros sentimos de manera interna en ese momento, de manera espontánea en determinada situación. Estos estados internos, que dijimos los sentimientos, actitudes, disposiciones, dolores y placeres, nos van a conectar con nuestras propias operaciones mentales que hacemos posteriormente, que son la de pensar,
la de cuestionar algo. A diferencia de los sentidos externos, estos no poseen órganos sensoriales, pero son suficientes por sí solos para enunciar proposiciones sobre nuestros propios estados internos. Por ejemplo, dice, tengo un dolor de muelas, tengo sueño, me siento enfermo, estoy pensando en las próximas vacaciones de verano. Bien, todas esas son situaciones actuales en las que nosotros nos estamos pensando y existen por sí mismas y son válidas por existir por sí mismas. Eso está lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento y es la única garantía. Todas estas afirmaciones se apoyan sobre experiencias actuales que estamos atravesando, siendo estas la única garantía que poseemos sobre la de esa proposición. Sin embargo, este tipo de conocimiento puede ser usado para hacer aserciones injustificadas. Aserciones injustificadas también lo podemos tomar como afirmaciones o como argumentos injustificados, es decir, que no tienen una razón o que no tienen un sustento válido. La única garantía que tienen estas experiencias internas es el propio de la conciencia inmediata. La única proposición que se puede afirmar es en base a esas mismas experiencias que estamos sintiendo o atravesando. Es decir, solamente podemos formular proposiciones a partir de eso que estamos sintiendo en ese momento. De ahí, de ese marco, de la situación, el estado actual en que estamos viviendo, no podemos salirlo. Es decir, no podemos hacer proposiciones por cómo nos sentiríamos nosotros a futuro o si pasara algo en determinado momento, por ejemplo, en, no sé, cada 3 años. Eso no lo podemos. Eso en todo caso, como dice más adelante, es una pretensión de yo cómo me quisiera sentir en ese momento. Vemos que no es válido extender la misma fórmula, siento dolor de cabeza, que se apoya en un sentir propio y sobre algo que está sucediendo en ese momento me está doliendo la cabeza, sobre otras situaciones que aún no se han producido. Ejemplo, siento que el próximo invierno va a ser duro. Este es un ejemplo que utiliza el autor sobre algo que podría ocurrir o no en el futuro y es algo que pretende sentir en caso de que eso llegase a pasar. Como es algo futuro, como es algo que no sabemos cómo nos estamos sintiendo, cómo nos vamos a sentir cuando llegue, no pierde, mejor dicho, esa garantía válida que nos daba anteriormente afirmar siento dolor de cabeza. La garantía en siento dolor de cabeza es que en ese momento lo estamos sintiendo. A futuro no sabemos cómo nos podremos sentir o si el invierno, como dice el autor, va a ser duro o por ahí pasa tranqui y no se siente tanto mejor dicho, el clima. Bien, aquí observamos, ya con estos distintos ejemplos de la palabra sentir, que es ambigua. Es decir, o qué quiere decir, mejor dicho, que es ambigua, que puede tener diferentes sentidos dependiendo de la forma o el contexto que se utilice. Dependiendo del contexto que se utilice, por lo tanto, puede prestarse justamente a esa confusión que queremos evitar al momento de tratar de llegar al conocimiento. Es algo que obviamente no nos va a alterar esa percepción o no nos va a permitir llegar a una conclusión válida. Y ahí puse 3 ejemplos de lo que son la ambigüedad que puede tener la palabra dependiendo de cómo se lo use. Como decíamos, siento dolor de estómago, es un sentimiento interno y actual que estamos viviendo. Siento de este cuchillo es un sentimiento externo que lo sentimos a través, justamente es un sentimiento externo porque lo sentimos o lo percibimos a través de los sentidos, en este caso el tacto. Y siento que el presidente va a tener un accidente en el 2023, siguiendo el ejemplo que está en el libro. Yo le puse un año por ahí para ser un poquito más claro. Es un sentimiento interno a futuro, es una creencia, una pretensión de que eso podría suceder. Y cuando pretendemos que pase algo o creemos que puede pasar algo, justamente ahí caemos en uno de los principios
nos dice creer no es conocer. Entonces, de esta manera nosotros no vamos a llegar a alcanzar el conocimiento de determinadas situaciones o poder formular, como decíamos, conclusiones válidas. Por otra parte, es importante diferenciar los estados existentes de los estados disposicionales. Bien, antes de avanzar con los estados existentes, los estados disposicionales, quería ver si había alguna duda con respecto a los sensoriales de los sentidos internos y de lo que, bueno, de lo que hablábamos recién, de su importancia por ahí para, si hay algo que no quedó claro, no avanzando y por el contrario poder sacar siempre todas las dudas, y cosa que el siguiente tema que nosotros expliquemos se entienda mucho mejor y no queden todo cosas en el aire sin entender. No hay nada, si no hay ninguna duda, sigo. Bien. Bien, decía, por otra parte, es importante diferenciar los estados existentes de los estados disposicionales y particularmente la diferencia va a estar en que los estados existentes son todas las situaciones que nos están ocurriendo. Por ejemplo, esto de cenar, estudiar, o del sentimiento que tengo ahora, o en este momento estar frente a la compu, explicar existente es un estado justamente que está pasando, que está ocurriendo actualmente. Y la diferencia con los estados disposicionales es que son las propiedades que nosotros le adscribimos a las cosas. Y digo adscribir porque es lo que nosotros percibimos de las características que tiene determinada cosa. Y de acuerdo a esas características que nosotros vemos, de las podemos determinar cómo se comportaría en determinada situación. Y ahí está el ejemplo que dice el autor, que la leche es nutritiva, es decir, poniéndolo en el ejemplo del estado existente, la leche es la leche y la leche está, digamos, va a ser recién nutritiva cuando se lo someta a una situación. ¿Y cuál es esa situación? Cuando una persona o un animal lo ingiera, ahí recién va a cumplir esa característica de nutrir a ese animal o a esa persona. Ahí recién, por eso es posicional, se va a disponer a cumplir con esa propiedad si ocurre tal cosa. Lo mismo con el ejemplo del combustible, es inflamable. El por sí solo no se prende fuego, o sea, se necesita de un elemento que puede ser un fósforo o algo que genere una chispa, y ahí recién va a pasar del estado líquido en que se encuentra generalmente, o gaseoso que se encuentra el combustible, a transformarse en fuego justamente, para explotar. Bien. Esta clasificación nos servirá para comprender que existen estados internos disposicionales. De ahí es la importancia de esta diferenciación. Esos estados internos disposicionales se ven con el ejemplo de estoy con un humor irritable. Acá sin estar con un humor irritable significará que en determinadas circunstancias, por ejemplo, que alguien me moleste o que alguien me contradiga, voy a enojarme con mucha mayor facilidad que lo que comúnmente estaría si no estuviera irritable en ese momento. O sea, si tuviera más paciencia, estaría más descansado, relajado, no me irritaría con tanta facilidad si yo ya me predispongo a ponerme de esa manera. Y hay otro ejemplo interesante que desarrolla el autor, que lo desarrolla bastante extenso, y yo le puse solamente en esta carilla, que es cuando habla de amar a una persona. Y es un ejemplo que se entiende con mayor claridad porque al decir que amo a una persona, afirmamos primero dos cosas: un estado existente, yo estoy amando ahora, amor por alguien, por una persona, y que tendré un estado interno disposicional con respecto a esa persona que yo amo, que amo, digamos. Entonces, dice, además de afirmar que se está en estado de conciencia, en ese estado de conciencia, significa que desearé hacer cosas por esa persona. Me alegraré con su alegría, compartiré muchos momentos con ella, es decir,
me dispondré a comportarme de forma especial según la ocasión, cosas con y por esa persona amada. Es decir, acá en esta situación vemos que conviven ambos estados. El amor incluye estados existentes, que son los sentimientos que yo estoy sintiendo en ese momento, por ejemplo, cuando veo a esa persona llegar o algo por el estilo. Pero también, y lo más importante, son los estados disposicionales que me van a tender a comportarme de cierta persona cuando esa persona que amo, cuando o haga alguna actividad con esa persona. Lo mismo sucede cuando llamamos a una persona vanidoso o vanidosa, porque es atribuirle un conjunto de disposiciones, pero no de estados existentes. Esto es así porque si yo digo que es una persona vanidosa, quiere decir que siempre va a tender a preocuparse por ella cuando, no sé, haya solamente un plato, por ejemplo, de comida, y en vez de compartirla en partes iguales, la mayor parte para mí y no comparto o no pienso a otra persona, o trato de, no sé, en una empresa, en una sociedad, trato de ganar la mayor parte de ese negocio o tratando de sacar siempre una ventaja sobre mi socio, que justamente la idea de una sociedad no es tener una ventaja sobre la otra persona, sino complementarse, ayudarse, respaldarse para lograr un objetivo. Decir que una persona está enamorada o es vanidosa requiere de un examen imparcial de su conducta a lo largo de un intervalo de tiempo. Esto es lo que decimos. Nosotros no podemos decir que una persona es vanidosa por lo que estamos viendo en ese momento, sino decir una persona es vanidosa es atribuirle que siempre se va a disponer de esa manera en las determinadas situaciones, como por ejemplo las situaciones que nombré anteriormente de alguien cuando emprende un negocio o a la hora de partir la comida en un asado, o sea, alguno que siempre quiere comer más que otro y piensa en uno, no solamente. Bien, eso nosotros vamos a poder determinar, en el ejemplo, si una persona está enamorada o es vanidosa, haciendo un examen en un intervalo de tiempo, observando cuál es la conducta de esa persona. Esto es un estado interno disposicional que tenemos. Pasando a otra fuente de conocimiento, ya dejamos a las experiencias sensoriales y particularmente a los sentidos internos que nosotros decimos que, para resumir eso, esa experiencia sensorial a nosotros nos va a permitir comprobar la verdad de las proposiciones. Nosotros estamos enfrente de eso que está existiendo, se está dando en ese momento, ¿es verdadero o es falso? Y a partir de las proposiciones, nosotros vamos a pasar a razonar, que es otra fuente del conocimiento y es la que vamos a desarrollar ahora. Bien, la razón, otra fuente muy importante del conocimiento, es una fuente que se utiliza para llegar a conclusiones mediante un proceso de razonamiento. Una persona razonando cuando toma ciertos enunciados como base y otros enunciados más. Perdón. Bien, decía que una persona toma como base para producir otros enunciados más y de esa manera lograr inferir en otro enunciado, que ese otro enunciado llamaremos conclusión. Bien, entonces la fórmula del razonamiento sería, tomo un enunciado, que sería una premisa, un antecedente de algo, de algún hecho, y de ahí parto a inferir sobre otro enunciado, que va a ser la conclusión de un argumento. Que es los ejemplos que dábamos anteriormente del ejemplo de la vaca es verde, por ejemplo, de ese proceso lógico de razonamiento. Y la razón tiene dos clasificaciones que son el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. El razonamiento deductivo es el más común, es el mucho más fácil y familiar que lo vemos o usamos en lo cotidiano y a menudo se lo toma como razonamiento en sí mismo, pero es una de las maneras de razonar.
Y para llegar a una conclusión se debe seguir lógicamente las premisas, y si esas premisas del argumento que componen el argumento son verdaderas, la conclusión va a ser verdaderas. Y este es un ejemplo, para que se entienda bien, de un argumento deductivo. Todos los perros son mamíferos. Todos los mamíferos son animales. Por lo tanto, siguiendo la premisa mayor, que es todos los perros son mamíferos, premisa menor, todos los mamíferos son animales. Conclusión, todos los perros son animales. Acá se sigue un hilo lógico para llegar a la misma conclusión de todos los perros son animales y por lo tanto es un argumento deductivo válido. La rama especial de la filosofía que estudia los argumentos deductivos o inválidos, esto que decíamos al principio, nosotros juzgamos a los argumentos como válidos o inválidos, no como verdaderos o falsos. Esta rama que hace este estudio es la lógica, justamente. Es algo que se va a dar mucho en filosofía. Bien, distinguir validez de verdad. En un argumento válido no es necesario que las premisas sean verdaderas, solo se requiere que la conclusión se siga lógicamente las premisas. Y el autor hacía, a ver si lo tengo por acá, el autor hacía referencia a un argumento inválido como para tener esa doble diferenciación. Ahí lo voy a buscar, a ver si está. Vean como ejemplo. Bien. Acá está. Dice, siguiendo el primer ejemplo de todos los perros son mamíferos, hay dos premisas verdaderas que, premisa mayor y la menor, que van a generar un argumento inválido, que por ejemplo, todos los perros son mamíferos. Bien. Ahora, todos los gatos también son mamíferos. Siguiendo esas dos premisas, el autor pone una conclusión de que todos los perros son gatos. O sea, se toma en cuenta que todos los perros son mamíferos, todos los gatos son mamíferos, entonces si los perros son mamíferos y los gatos también, todos los perros son gatos. Este es un argumento inválido, porque no sigue una lógica. Más allá de que todos los perros sean mamíferos y todos los gatos sean mamíferos, sea verdadero, el argumento es inválido, porque no sigue una lógica de lo que está diciendo anteriormente esas dos premisas. Eso como para tener la contraposición y que se entienda mucho mejor esto de argumentos válidos o argumentos inválidos. Siempre se tiene que seguir un hilo lógico que va a determinar la validez o invalidez de ese argumento. Bien. ¿Se aprende algo nuevo con la lógica deductiva? Es una pregunta que hace el autor y que lo puse acá a propósito por si es que en el examen multiple choice, que generalmente ponen preguntas muy difíciles y preguntas que uno pasa por alto y que dice, bueno, y terminas siendo una pregunta un poco por ahí menospreciada y termina estando puntos, como todos los puntos del multiple choice. Por eso lo puse acá, por las dudas, no porque les tomen justamente, sino para siempre tener en cuenta que hasta lo que nos parece más, más fácil puede ser que entre. Bien. Si a través de sus premisas podremos llegar a una nueva información a partir de ellas, sí, aprendería algo. Y un ejemplo es, todos los que estaban a bordo del barco se perdieron. Mabel estaba a bordo del barco. Siguiendo esas dos premisas, podemos llegar a la conclusión válida, que es que Mabel desapareció, porque todos los que estaban en el barco se perdieron. Bien, esto no se dijo antes en ninguna de las premisas, pero es una información que nosotros pudimos adquirir a partir de estos dos. Terminado el razonamiento deductivo, como decíamos, sigue esta lógica de premisa general, premisa mayor, premisa menor, conclusión. Pasamos al razonamiento inductivo. Y acá la palabra importante del razonamiento inductivo, es la probabilidad, esa potencialidad de que esa conclusión sea válida o inválida. Bien.
El razonamiento inductivo, también llamado inducción, recuerden el concepto que decíamos al principio de inducir, es una forma que la verdad de las premisas se van a apoyar en la conclusión, pero no la van a garantizar. Es decir, no hay una conclusión cierta, totalmente cierta, sino solamente probable. Y el ejemplo que pone el autor, y está en la mayoría de los libros que tratan la lógica, es el de los cuervos y su característica de tener las plumas negras. Si el cuervo 1 es negro, si el cuervo 2 es negro, si el cuervo 3 es negro, y así sucesivamente hasta llegar a los 10.000 cuervos, que es la particularidad del razonamiento inductivo, toma diferentes partes de una misma situación, por ejemplo, o de un mismo, dentro de la especie de la... Toma a los cuervos y dice que si 10.000 cuervos son negros, es probable que todos los cuervos sean negros. No tiene una totalidad cierta en esa conclusión. Esa es lo que tienen que enlazar cuando hablan de razonamiento inductivo, la probabilidad que tiene de ser válido o inválido. De ser cierto, mejor dicho. Bien, todos argumentamos inductivamente cuando tomamos ciertas muestras, por ejemplo, el del cuervo o el del trigo de una cosecha, y concluimos que cosas de esa colección o todas las cosas de ese género se parecen a las muestras que hemos examinado. Inducción por enumeración simple, esta es la más común también que se hace. Es decir, a partir de todas las muestras que sacamos de una misma cosecha, podemos determinar que va a ser tal cosa. Probablemente sea así. También puede pasar que la conclusión se trate solamente de una sola cosa. Y acá está otra utilidad que tiene el razonamiento inductivo, que es, por ejemplo, a la hora de analizar un caso, que es el que comúnmente lo utilizan los jurados, como vimos en las diferentes series o películas, los jurados de Estados Unidos, generalmente son compuestos por personas o profesionales de la sociedad, no tienen que ser necesariamente abogados o abogadas, o pues el que termine por juzgar, sino va a ser ese juzgado, ese colegio, a partir de los hechos que presenten ambas partes, el acusado y el defendido, que puedan tratar de comprobar y que hagan más probable su postura, su argumento. Y acá hay un ejemplo que dice: la sangre de Smith fue encontrada en la ropa de Jones. Se vio entrar a Jones en la casa pocos minutos antes de la muerte de Smith. Se encontró a Smith con una herida de cuchillo en el corazón. Después se encontró en el cuchillo de Jones la sangre de Smith. Una hora después se encontró a Jones tratando de ir a la policía. Por lo tanto, Jones mató a Smith. Bien. Acá hay una serie de hechos que o agravan la situación de Smith, pero no terminan por sí solas de decir él lo hizo. Solamente hacen más probable a partir de estos hechos que él haya podido ser el asesino de Smith. Pero puede ser que haya otro asesino o asesina y haya plantado las pruebas y comprometió a Jones. Esta conclusión final tiene una alta probabilidad en base a los elementos de juicio presentados en las premisas, sin embargo, pueden no ser verdaderas. Pero bueno, este razonamiento inductivo es útil en estos casos, por ejemplo. La probabilidad no es certeza. En el argumento inductivo, esa probabilidad también se apoya en ciertas leyes de la naturaleza que son comunes en el conocimiento de las personas. Por ejemplo, esas leyes comunes son los cuerpos pesados en el aire o el agua hierve a 100 grados. Esas leyes de la naturaleza van a servir también como soporte para esos objetivos que nosotros hacemos. Por ejemplo, en el caso de Smith y del cuchillo de Smith, que se encontró sangre en la ropa de Smith, bueno, nosotros sabemos que si se apuñala a una persona o a un ser vivo, va a salir sangre y puede ser que lo manche, digamos. Entonces, esas son las leyes de la naturaleza que van a servir de soporte a este tipo de argumentos.
La razón es la capacidad de pensar y el grado de nuestros poderes racionales es el grado de nuestra capacidad para pensar. Entonces, el hombre racional, si no pudiéramos pensar, no podríamos adquirir ningún conocimiento. Al tener esta capacidad es indispensable para obtener conocimiento, incluido el conocimiento adquirido mediante la percepción sensorial. ¿Qué queremos decir acá con estos 3 párrafos? La importancia del razonamiento en todas las fuentes del conocimiento. Las experiencias sensoriales y la razón van a ser la base para poder comprobar la mayoría de las proposiciones que nosotros podemos formular o, por el contrario, que nos quieran imponer. A partir de eso, nosotros vamos a poder decir son válidas o inválidas. Por eso se destaca a esas 2 por sobre el resto de las fuentes de conocimiento. Formular o entender la proposición de que este objeto que está ante mí es celular requiere yo justamente la capacidad de entender las palabras, conceptos. No estaríamos justificados al afirmar ciertas proposiciones si no tuviéramos experiencias sensoriales, pero tampoco podríamos afirmarlas si no poseyéramos el poder de la razón. Bien. Pasamos a otra fuente del conocimiento, ya la tercera, que es la autoridad. Y acá está el ejemplo que expresa el autor para determinar en cuándo nos encontramos ante una situación por ejemplo, de autoridad. Sé que es verdad porque el señor X lo dice y el señor X es una autoridad en la materia. Esto pasa mucho. Sí, es verdad porque fulano es el mejor en tal cosa. Entonces, si él lo dice, es verdad. Bueno, esa fuente de conocimiento se apoya en la autoridad o la especialidad de esa persona en ese campo. Como expediente práctico, es decir, como experiencia, usualmente aceptamos la palabra del autor acerca de lo que dice, confiando en que quizás si hiciese afirmaciones falsas en su libro o en algún de internet, muchos de sus colegas que también son especialistas en la materia escribirán exigiendo que corrigiese el autor o por el contrario refutando su idea. Entonces, nosotros de ahí es la confianza que tenemos en esa autoridad de una persona especialista en determinada área. Y hay que tener ciertos parámetros para confiar. Esto también es muy importante. La persona que aceptamos por autoridad debe ser realmente un especialista en su campo de conocimiento. Eso como primordial, digamos, a la hora de recibir esa información. Sin embargo, el hecho de que sea una autoridad en ese campo no le hace a un especialista en otro. Por ejemplo, una persona puede ser especialista en la física nuclear, pero esto no le da respaldo para aceptar por autoridad sus afirmaciones, por ejemplo, en el campo del derecho. Si bien el derecho, todo el marco de nuestras vidas, de los negocios, de la salud, de la educación, da un marco a la vida misma, por eso se dice que los abogados o abogadas somos como seres superiores con respecto al resto de las profesiones. Sabemos un poco de todo, que por si deja de ser cierto. Pero bueno, un especialista en la física nuclear, por ejemplo, por más que sean, no puede tomarse como autoridad cuando es en el campo del derecho. Eso es un ejemplo. Lo mismo pasa, no sé si el abogado quiere hablar de última física nuclear, va a estar un poquito complicado. Si bien puede saber algunas reglas, pero no sabe del todo. En algunos campos, los especialistas están en desacuerdo sobre el diagnóstico de un mismo hecho. Esa es otra situación que puede pasar y que se da, por ejemplo, entre los psiquiatras o los psicólogos cuando hacen el análisis o el diagnóstico, mejor dicho, de una persona. Esto no pasa de igual forma con los químicos, por ejemplo, cuando tienen por cierto como base el punto de fusión del plomo. Ahí sí hay una coincidencia y nadie lo discute. Entonces eso a tener en cuenta también que pueden haber diferentes discrepancias entre los especialistas. Y como punto 3, siempre que se acepta por autoridad el enunciado de un especialista, se ha de ser capaz de descubrir por uno mismo que eso es real. Eso también es otra cuestión importante. Entonces dijimos 3. De paso, que nosotros tomamos como autoridad a una persona que es especialista en esa materia. Bien. Segundo, hay que tener en cuenta que un especialista puede tener discrepancia con su colega, a veces pasa, por ejemplo, en el campo de la medicina,
o de la psiquiatría. Y después, el tercero es que siempre que se acepta por autoridades, nosotros debemos ser capaces de comprobar o descubrir que eso es realmente así por nosotros. Y esto lo podremos hacer con un estudio, con un trabajo. Obviamente nos llevaría muchísimo más tiempo que estas personas que ya estudiaron y ya se perfeccionaron. Igualmente, siguiendo ese método, nosotros deberíamos descubrirlo por sí solos. Eso hace o va a determinar también la veracidad de la palabra de esa autoridad, que es una fuente de conocimiento. Bien, por todo ello la autoridad no se puede considerar fuente primaria de conocimiento, porque necesita de dos anteriores para valerse, de terminar de configurarse justamente una fuente de conocimiento, que son, como dijimos, las más importantes, las experiencias sensoriales. Y ahí hay un ejemplo, la idea de Dios que poseen las distintas religiones y las autoridades de esas religiones, como por ejemplo los sacerdotes o los ministros religiosos en otro tipo de religiones. Todos ellos y ellas van a afirmar que su Dios es el que existe y son palabras autorizadas en ese campo porque estudiaron la Biblia o estudiaron el Corán o estudiaron diferentes libros sagrados para afirmar ello. Pero por esta misma circunstancia, este mismo conflicto que se presenta en la religión, es necesario para terminar de comprobar su validez de la experiencia sensorial y de la razón. Bien, pasamos a la cuarta fuente de conocimiento, que es la intuición. Y acá, de acá en adelante, ya son más controversiales las fuentes de conocimiento que vamos a desarrollar, porque tanto si la autoridad ya era un poco, tenía ciertas controversias al respecto de lo que opina tal especialista que se excede en su campo, imagínense lo que va a pasar cuando hablamos de fuente de conocimiento que nos llega a través de la intuición. La intuición es una convicción de certeza sobre algo que generalmente se dice que me llegó como una luz interior. Con la intuición de que fulano va a ganar el Kini 6, por ejemplo. Si alguien pretende que una proposición es verdadera argumentando su intuición, no es la existencia de su experiencia lo que vamos a cuestionar en este momento. O sea, esa existencia de su experiencia, el estado actual, ese estado existente que hablamos anteriormente, que es lo que está sintiendo. No vamos a cuestionar la intuición que está teniendo en ese momento, no, porque lo está sintiendo y es que vamos a cuestionar en esta fuente de conocimiento lo que se pretende conocer por medio de esa experiencia, esa intuición. Y sigue la lógica de que, por ejemplo, decíamos, fulano va a ganar el Kini 6. Nosotros cuestionamos de que a través de la intuición nosotros confiamos en que fulano pueda ganar la lotería. Si yo afirmo una proposición pretendiendo que la conozco por intuición, otra persona puede afirmar igualmente lo opuesto, no conocer sobre la base de esa intuición. Claro, al tener la intuición como garantía, esa misma experiencia que está sintiendo la persona, esa luz, va a ser muy difícil que otra persona no venga y diga, yo también tuve una luz interior y afirmo tal cosa. Ahí está la problemática que tiene esta fuente de conocimiento y lo que nosotros decíamos de lo controversial que puede ser si nosotros nos valemos de ella para afirmar tal premisa o otra. No todas las intuiciones pueden ser verdaderas, ya que a veces se contradicen entre sí y no hay ningún criterio discernible en la misma institución que distingue informaciones verdaderas y falsas. Claro, uno al tomar las intuiciones, poner dos intuiciones en contraposición, no hay nada que rija o que permita diferenciar cuál es la verdadera o falsa, porque la base es esa luz interior que tiene la gente. Podemos decir que la palabra intuición es un término que encubre nuestra ignorancia, revela que no sabemos cómo sabemos hacer algo o cómo entendemos algo, sino justamente usamos la intuición como excusa, se puede decir. Todas estas instituciones que hemos mencionado posteriormente son necesarias verificar por medio de la experiencia sensorial y de la razón.
nuevamente, como pasa con la autoridad, que ya era necesario para terminar de ser una fuente principal de conocimiento que se vale de la experiencia sensorial o de la razón, imagínense lo necesaria que va a ser para la intuición valerse de estas dos y poder decir esto es conocimiento. Y acá pasamos a otra mucha más controversial, que es la quinta, que es la revelación. Y la revelación es, a veces se pretende valer una fuente de conocimiento o conocer algo por medio de una revelación, siguiendo la frase, me fue revelado en un sueño, en una visión. Esta información o este conocimiento que se fundamenta en un sueño, en una visión, ya es bastante controversial por un lado, también se ve de la misma forma, en el mismo sentido, cuando dice, me lo reveló un libro sagrado. Quien hace esa supuesta revelación sería Dios, dice el autor. Y lo hace a través de un libro considerado sagrado. Si ese libro se lo considera sagrado, está la idea de que dice la verdad. Ahora, ¿cómo sé que este libro es sagrado? Ahí está lo que nosotros decíamos anteriormente, nosotros no vamos a cuestionar esa revelación que está sintiendo en ese momento la persona, porque es algo que existe. ¿Qué vamos a cuestionar? Que utiliza la revelación como medio para llegar a una conclusión. En este caso, ¿cómo sé que este libro es sagrado? Y eso solamente se puede descubrir por otros medios, que son la experiencia sensorial y la... Siguiendo esta idea, hay candidatos rivales para el mismo puesto, digamos, para el puesto de yo tengo la verdadera revelación. Y en el libro sagrado podemos poner, por ejemplo, la Biblia para los católicos o el Corán para los judíos. Cada uno va a defender su postura y decir que su religión es la verdadera y las demás son paganas, por ejemplo. Eso es lo que va a pasar en este tipo de afirmaciones cuando se usan, marco de la lógica, cuando se usan para afirmar tal conocimiento o por el contrario, refutar otro conocimiento. Decimos que si tales conocimientos se pueden apoyar sobre la experiencia sensorial de la razón, podríamos comprobar su verdad. Ahí es otra la cuestión. De lo contrario, y como ocurre a menudo con este tipo de situaciones, estas afirmaciones, por ser de esta naturaleza, digamos, de atribuir la veracidad al sagrado, es algo que difícilmente podamos verificar. Y por último, ya fuentes del conocimiento, llegamos a la fe. Si pudieron ver, fuimos pasando de las más importantes, en qué sentido, en qué términos decimos las más importantes, las que nos van a permitir comprobar la veracidad de ese conocimiento, de esa conclusión. Primero estaba la experiencia sensorial, después la razón, después la autoridad, después la intuición y la revelación, y vamos a la fe. Hay una especie de jerarquía o de orden que pone, al parecer a propósito, para poder identificar estas diferentes fuentes de conocimiento. Y de la fe podemos decir que a través de la frase que tengo fe en ello, en algo que pasará, o tengo fe en una persona, de modo que será verdad. Bien, ¿qué es lo que se cuestiona acá? No se cuestiona la fe de esa persona, se cuestiona el medio por el cual una persona se vale de la fe para llegar a una conclusión. También podría referirse, al hablar de fe, de la confianza que siente en uno mismo para hacer algo, la confianza que tengo en otra persona. Pero esa confianza por sí sola no es motivo suficiente para justificar esta forma de conocimiento. Claro, no podemos decir que yo tengo fe en algo y eso es motivo suficiente como para afirmar su verdad. Por el contrario, confianza puede surgir de algunos datos previos, de que yo puedo conocer a esa persona, que puedo conocer sus aptitudes, y ahí radica esa fe en que esa persona lo va a lograr. Si se aceptase este supuesto como forma de adquirir conocimiento, también sería válido
argumento para las afirmaciones rivales de su oponente. Lo mismo que pasa con la intuición, con la revelación, pasa con la fe. Si nosotros aceptamos esta forma de venir otra persona, valiéndose de la misma fuente de conocimiento, a decir, yo siento esto, esta es mi experiencia y por lo tanto es verdadera o es real. Pero a partir de algún método para poder comprobar su veracidad, que pueden ser los sentidos, pasar a la razón, se hace muy difícil la situación. Solo hablamos de fe cuando deseamos sustituir las pruebas por la emoción. Y la emoción, al ser una actitud hacia algún hecho, actitud de creer en algo, en ausencia de pruebas, entonces no puede ser una fuente de conocimiento. Y dice una actitud para creer en algo en ausencia de pruebas porque, ya como decía anteriormente, en la mayoría de los casos, en una confianza en algo. Entonces nosotros no podemos decir yo confío en tal cosa como base para atribuirle sobre las propiedades características de una cosa, sino tiene que tener un hecho que se pueda percibir a través de los sentidos y con el uso del razonamiento poder comprobar su validez o invalidez. Bien, terminamos con las distintas fuentes del conocimiento y eso es el desarrollo del material de lógica, decimos de lógica, nombre, pero comúnmente ya todos estos años es esta parte del módulo que toca rendir también en el examen Multiple Choice. Les deseamos muchos éxitos a cada uno y cada una de las personas que van a participar del examen de ingreso. Sabemos que lo van a hacer porque, como decíamos al principio de nuestras clases de apoyo, la mayoría de las personas que asisten a las clases, que nosotros le hacemos soporte con estas clases guiadas o le damos el material, los PowerPoint, los resúmenes, los múltiples, entre el 70 y el 80% termina ingresando. Ese 20 o 30% restante es el compromiso que tiene la persona para comprometerse con el estudio, con todo el material. Nosotros tratamos siempre de guiarles, pero siempre está esa confianza, esa fe en que la otra persona va a hacer de su parte para poder también llegar a concretar ese sueño que es ingresar a la carrera. Estamos seguros de que la mayoría lo hace. Así que puedo compartir pantalla y bueno, no sé si hay algunas preguntas al respecto. Si no, alguno de los chicos. El preguntero, vi que estaban escribiendo en el chat, les vamos a pasar para el día lunes. Creo que si no hay alguna otra pregunta, le damos el cierre de la clase, si les parece. Sí, por ahí si ahora no tienen preguntas o no surgen, por ahí puede pasar también que con el desarrollo, con la lectura del material surjan algún interrogante con esta parte del material. Estamos a disposición, tanto la doctora Paola como yo, a disposición estos días para cualquier pregunta o cualquiera de los chicos y de las chicas, y nos lo pasar también a nosotros y le contestamos. No hay ninguna duda, nosotros pasamos por la misma situación, sabemos lo que es un examen de ingreso y también sabemos que es muy importante estar 24/7 en estos momentos para poder canalizar esos nervios y poder transformarlos en seguridad, y seguridad es el conocimiento que podemos transmitir, y así también ustedes pueden llegar a la meta de ser profesionales de esta hermosa facultad que tiene la UNE. Ahí preguntaron en el chat qué puntos recomienda estudiar de este módulo. Por ahí tener en cuenta, nosotros el material les vamos a pasar el PowerPoint para que a ustedes les sirva de guía. El tema por ahí con el examen de ingreso es que el multiple choice es siempre muy capcioso.
Muchas veces las cosas que nos imaginamos que no nos van a tomar es lo que nos toman, entonces por ahí. Pero sí tener en cuenta de que durante la primera parte habíamos visto justamente lo que era concepto, vimos a 3 filósofos que no lo llaman concepto, sino que lo llaman idea. ¿Quiénes eran esos 3 filósofos? ¿Durante qué años vivieron esos filósofos? ¿Cuál era la teoría de cada uno de ellos? Tener en claro esas cosas así puntuales. Y después, las 3 verdades en las cuales se aboca el material, si bien si ustedes buscan, hay mayor cantidad, o sea, hay otros tipos de verdades, pero el material se centra, perdón, en 3, reconocerlas, identificarlas, y después tener en cuenta dentro del conocimiento, Jerónimo hablaba de 5 fuentes del conocimiento, tenerlas presentes a cada uno, saber las cuáles son y poder identificarlas. A grande rasgo, a modo de mapa, son esos los temas, y siempre, o sea, traten de leer varias veces el material, traten de leerlo no solamente una vez, sino que sean 2, 3 y hasta 4 veces, porque muchas veces lo que pensamos que no toma es eso lo que sí nos toma. Creo que podemos